Bien, hoy vamos a hablar de la ubicación de las herramientas de corte, ¿sí? Recuerden que en la clase anterior hemos visto cómo se llaman los ángulos de las herramientas de corte. En este caso tenemos tres posibilidades para ubicar una herramienta cuando vamos a trabajar con una máquina, ¿cierto? En este caso, donde la herramienta, fíjense, está ubicada exactamente en el centro de la pieza, ¿sí? Y esa es la ubicación correcta, ¿sí? Siempre cuando ubican una herramienta para trabajar en el torno con una pieza, la herramienta tiene que estar justo en el centro, ¿sí?, de rotación del eje de la pieza. Bien, en este caso yo he dibujado una herramienta, fíjense que está por encima del eje de rotación de la pieza, ¿sí? Esta sería la línea del eje de rotación y esta herramienta está ubicada por encima, arriba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense cómo cambian los ángulos, ¿sí? En este caso, alfa, que es el ángulo de incidencia, se achica, ¿sí? Beta siempre permanece constante, ¿no es cierto? Porque es el ángulo propio de la herramienta, es el ángulo de filo, ¿no es cierto? Y gamma, fíjense, se agranda cuando pongo la herramienta por arriba. Entonces, ¿qué ocurre? Observen que cuando yo arrimo la herramienta acá y la pieza está girando, ¿qué va a pasar? ¿Sí? En lugar de desbastar, de sacar material, la herramienta va a rozar, ¿no es cierto?, con la pieza que está girando y eso va a producir un calentamiento, ¿no es cierto?, de la herramienta. Y ustedes saben que cuando la herramienta se calienta, lo primero que va a pasar es que va a perder, ¿no es cierto?, sus propiedades mecánicas, ¿no es cierto? Y cuando yo la vuelva a usar, o la acomode como corresponde, esa herramienta se va a desafilar rápidamente, ¿sí? Bueno, el otro caso es cuando tenemos una herramienta que está ubicada, fíjense, por debajo del eje de rotación de la pieza, ¿sí? Está un poquito más abajo del eje de rotación. ¿Qué ocurre? En ese caso, el ángulo alfa, el ángulo de incidencia, aumenta y el ángulo de despojo disminuye. Fíjense, lo contrario de lo que ocurría acá cuando estaba por encima. Fíjense, ¿qué efecto no deseo se va a producir? En este caso la herramienta se va a clavar, ¿no es cierto? Y inmediatamente se va a romper el filo, ¿no es cierto? Entonces, repasando, tenemos que nosotros ubicar siempre la herramienta en el centro de la pieza, ¿sí? Esa sería la ubicación correcta. Si nosotros ubicamos la herramienta por encima del eje de rotación, se va a producir un rozamiento, se va a calentar la herramienta y va a perder sus propiedades mecánicas. Lo contrario ocurre cuando la ubico por debajo del eje de rotación. En ese caso la herramienta se va a clavar e inmediatamente se va a romper el filo, ¿no es cierto? Los nombres de los ángulos, entonces, alfa, ángulo de incidencia, beta, ángulo de filo, y gamma, ángulo de despojo, desprendimiento de viruta, y como les había mencionado, en algunos casos también lo denominan ángulo de ataque, ¿sí? Siempre alfa más beta más gamma me dan 90 grados, ¿no es cierto? Fíjese acá, hay que trazar desde el centro de la pieza por la punta acá de la herramienta una recta, ¿sí? Y la otra es tangente a la pieza o a 90 grados, ¿no es cierto?, con esta línea y tangente a la pieza acá. Y acá adentro tengo los tres ángulos que forman 90 grados. Lo mismo acá, fíjense, desde el centro de la pieza trazo una línea que pasa por la punta de la herramienta y acá trazo la tangente a la pieza, ¿sí? Entre esta línea y esta línea tengo también
90 grados, ¿no es cierto? En todos los casos, 90 grados, 90 grados, 90 grados. En este caso, cuando está por encima, se achica alfa y se agranda gamma, ¿no es cierto? Y acá ocurre lo contrario, se agranda alfa y se achica gamma. Bien, hasta acá llegamos.